Hola, buenas tardes, yo soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy quiero hablarles acerca de una situación por las cuales muchos padres han pasado o están pasando. El hecho de por qué no tengo una buena comunicación con mis hijos, por qué no hay un momento en el cual podamos nosotros platicar o conversar. Realmente cuando nuestros hijos empiezan una etapa en la que empiezan a experimentar muchos cambios, ¿qué pasa? A veces es difícil manejar estos, entonces ellos se les hace aún más difícil el poder compartir eso con los papás por diversos motivos, porque también inicialmente quizá yo no entiendo o no comprendo por lo que estoy pasando o lo que estoy sintiendo. Hay que recordar que los cambios no solamente son físicos, sino también son cambios a nivel emocional. Entonces es por eso que es importante que nosotros podamos saber en este caso qué es lo que está pasando con nuestros hijos y por qué se está dando este punto de conflicto, este hecho en el cual nosotros vemos que la comunicación cada vez es menos con nuestros hijos. Y un saludo para Matusalén que está ahí viéndonos el día de hoy. Y bueno, como les mencionaba, ¿cuáles son algunas de las situaciones por las que precisamente nuestros hijos vemos que ya no hay comunicación con ellos? Bueno, realmente el primer punto que vamos a ver es que va a existir en este caso el hecho de que ellos nos ven como una figura de autoridad. ¿Qué pasa? Cuando hay una relación en la que nuestro papá o mamá lo vemos como una persona muy autoritaria, entonces, ¿qué pasa? Básicamente yo no me voy a sentir cómodo como hija. ¿Por qué? Porque siento que todo lo que tenga que hacer lo tengo que estar cuidando. ¿Por qué? Porque van a encontrar algo que me van a hacer decir está mal o no lo estás haciendo bien. Porque veo que mi papá o mi mamá es muy rígido, es muy frío o realmente es muy duro. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer nuestros hijos? Entonces llega un momento en el que ya no quieren expresar absolutamente nada. Cada vez va minimizándose. Llegamos a este punto porque cada vez se empieza a minimizar las palabras, las ideas, porque cada vez más, insisto, vemos el que esa persona solamente como autoridad y no hay una apertura o no hay flexibilidad ante una situación que quizá en un inicio yo haya querido abordar o trabajar o comentarle. Entonces eso genera que ellos no se sientan cómodos y puedan platicar con ellos. Entonces, como bien sabemos, en la etapa de la adolescencia empiezan muchas situaciones con las cuales o conductas con las cuales los padres no están de acuerdo. Entonces, lógicamente, menos las expresamos como hijos. Entonces, es por eso que prefieren ya definitivamente no platicar con los padres, porque créanme, también les suelen tener mucho miedo. Entonces, eso es uno de los motivos. Otro motivo, precisamente hablando de ellos, es que los hijos nos tienen miedo, porque existen muchas ocasiones en las que cada vez más los regañamos. Hay alguna conducta que ellos hayan hecho o alguna situación que nosotros como padres no nos agradó. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar quizá de poder indagar o ver qué pasó, lo primero que hacemos es regañar, castigar o inclusive golpear. Básicamente nosotros estamos hablando de que fomentamos en ellos esos miedos, esos temores, los famosos castigos, porque nuestros hijos saben que si yo voy a hacer algo y lógico, en muchas ocasiones también saben que lo que yo voy a hacer no es adecuado o correcto, entonces ¿qué va a pasar? Pues sé que no le puedo decir, o inclusive algo que yo haya hecho y surgió mal, prefiero callármelo porque aunque eso me llegue a hacer sentir mal, porque sé que de manera inmediata mis papás no me van a decir o me van a preguntar cómo te sientes o qué te llevó a hacer eso, sino van a ir directamente
al castigo. Y lógico, ninguna persona le gusta en este caso pues recibir castigos, porque como les comentaba, los castigos a veces no solamente van desde quitar o omitir algunas cosas como celulares, ir a lugares que a ellos les guste, salir con los amigos, televisión y demás, sino que a veces los castigos llegan a ser golpes que realmente suelen ser muy grandes. En este caso, como les comento, entonces, hablando de los castigos, este es otro punto por el cual hace o genera que mis hijos vayan cada vez más limitándose a poder hablar con nosotros. Otro punto que también suele ir minimizando la comunicación con mis hijos es que como padres también los empezamos a ver independientes, como personas grandes o adultos inclusive. ¿Por qué? Porque yo veo que mi hijo está creciendo, que las acciones que hace son responsables y demás. Entonces yo voy generando el que mi hijo puede solo, mi hijo está bien, mi hijo va bien. Entonces ya no hay esa interacción, porque sé que mi hijo va por el camino correcto, como a veces inclusive suelen decir. Y entonces pues no hay esa comunicación fluida porque pues como acabo de mencionar veo que no hay nada malo con mis hijos. Entonces ahí se va perdiendo también el hecho de que podamos nosotros darnos la oportunidad de platicar o conversar con nuestros hijos. Aquí es importante destacar que no necesariamente necesitamos que haya un punto de conflicto con nuestros hijos para tener que hablar con ellos, porque también si las conductas o la situación va de una manera sana, positiva y demás, entonces es importante que también sigamos reforzando, sigamos fomentando esas buenas decisiones, esos valores, ese respeto y esa responsabilidad que mis hijos han llevado hasta ahora. Entonces eso también, créanme, pasa muy a menudo con los papás, porque insisto, consideran que mi hijo es bueno y es responsable, entonces pues no batallo tanto con él. ¿Qué pasa? Quizá me enfoco con el hermanito, la hermanita que es más pequeño y tengo muchos más problemas con él, y entonces ahí también se abre más el punto de que se va eliminando la comunicación, y eso también genera conflictos a nivel emocional. ¿Por qué? Porque lógicamente nuestro hijo va a ver que hay más atención hacia otro miembro de la familia. Entonces eso, créanme, también genera el que nuestro hijo no quiera o se limite también a conversar con nosotros. Otro aspecto que también puede generar esto, estamos hablando de la confianza. Cuando nuestros hijos no se sienten con esa confianza de poder hablar con nosotros y contarnos lo que realmente pasa o siente, es algo que les afecta mucho. Porque, pues, ¿qué pasa? Quizá yo tengo que tomar una decisión o tengo dudas sobre algún tema, o desde mi sexualidad, o el de quizá quiero llevar algo a cabo, muchas cosas. Entonces, si mi hijo no se siente con la confianza de poder hablar conmigo sobre esos temas, entonces ¿qué pasa? Lógicamente no lo va a hacer, e inclusive va a buscar alguna otra persona para hacerlo. Y en muchos casos, papás, créanme que prefieren contárselo a alguien externa, en este caso a amigos o inclusive a otra persona, porque pues no hay esa confianza, porque saben que si quizá yo le menciono algún tema que tengo dudas, lo primero que quizá me vayan a decir es cómo es que estoy pensando en eso, o siento que si yo les hablo de eso se van a sentir decepcionados, o no son las expectativas que tienen de mí, o muchas situaciones por las cuales se pueden generar estas ideas que generan en que yo no me sienta cómodo o con esa confianza, con esa libertad de poderle hablar a mis papás sobre eso que yo tengo. Inclusive eso también aplica en esos momentos en los cuales ellos ya han tenido algún problema y están muy tristes, se sienten mal, o inclusive ya tienen algún problema con la alimentación o no pueden dormir bien, o inclusive empiezan a tener algunas crisis de ansiedad. Entonces básicamente también se genera el que yo puedo pensar como hijo que no va a tener importancia. Entonces
como estos y otros puntos son los que ya mencioné, son los que usualmente generan que nosotros se vaya perdiendo entre los padres y los hijos la comunicación. Aquí lo importante es que cómo puedo yo trabajar o qué puedo hacer yo como padre para que no nos pase eso. Siempre lo he dicho, el que nosotros podamos acercarnos a nuestros hijos es algo indispensable, el fomentar el respeto, porque cuando no hay respeto, entonces lógico, ya estamos hablando de que hay malas palabras, en este caso insultos o golpes, o no me hace caso. Entonces el que nosotros fomentemos el respeto entre todos los miembros de la familia es algo que también es muy importante. El que yo los motive, el que realmente vea que hay algún logro, yo los motive, los felicite, le diga bien hecho, un abrazo, me siento orgullosa, frases que nos ayudan a motivar a nuestros hijos. Y también cuando hay alguna situación que quizá desde una conducta que no aprobábamos, ojo, no se trata de que yo apoye esas situaciones negativas, sino que yo sepa entender que mi hijo quizá en ese momento no tomó la decisión correcta, pero quiero que sepa que yo estoy ahí porque quiero ayudarlo, porque quiero apoyarlo y también porque quiero que él sepa que cuenta conmigo para solucionar también juntos o apoyarlo a que él pueda solucionar eso que esté pasando. Hola Kike, buenas tardes. Como les mencionaba, realmente es importante el trabajar nosotros la comunicación con nuestros hijos, el llevar a cabo actividades con ellos, el conocerlos. Siempre también cuando asisten a consulta, siempre les he mencionado a los padres si saben las actividades que les gustan, las cosas que no les gustan. ¿Por qué? Porque muchas veces también como padres nos centramos en otras actividades y no nos damos la oportunidad de conocer este tipo de situaciones, cosas que también podemos nosotros acompañar en ellos ante estas actividades. No necesitamos, ojo papás también, que necesariamente nos gusten esas actividades, pero desde el hecho que mi hijo sienta la confianza de que me pueda platicar sobre ese juego, sobre esa actividad, sobre ese deporte, aunque yo como padre no lo comparta o no me gusta, eso es algo que también es muy bueno. Como último punto, siempre es importante el que nosotros podamos brindarles cariño, amor, estas demostraciones de afecto, de cariño que siempre son importantes entre los miembros de la familia. Y pues bueno, con esto me voy a despedir del video del día de hoy y que tengan una excelente tarde. Y de nuevo saludos para esas personitas que se dieron la oportunidad de ver el video del día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.